Muchísimas gracias por seguir acompañándonos y bueno, como ya se los adelantamos en el bloque anterior, seguimos hablando en torno al tema de la diabetes, pero ya conocimos acerca de la enfermedad, diagnóstico, un poco de la información pues teórica y venimos con una parte que también nos gusta muchísimo como es la de formar, la de aprender, la de educar y bueno, ¿quién mejor que la doctora Katherine Arias, quien es especialista en nutrición para que nos asesore en esta materia? Porque es importantísimo, no solamente, doctora, conocer acerca de la enfermedad, sino también saber cómo tratarla para mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, empezando con un término muy importante como lo es el índice glucémico, saber qué es y también cómo abordarlo. Hola Yuri, espero que estén súper bien. Claro, es un tema súper importante y que hay que prestarle mucha atención, ¿verdad? Por el alto índice de diabetes que hay actualmente en nuestro país principalmente, claro, pero a nivel mundial. Entonces, vamos a conocer un poquito qué es el índice glucémico, ¿verdad? Claro. Y dónde está presente. Por favor, sí, porque es un término que de repente puede resultarnos nuevo. Exacto, Yuri. Bueno, el índice glucémico es el índice que nos indica o una forma de enseñarnos cuáles son aquellos alimentos, ¿verdad?, que van a elevar muchísimo los niveles de glucosa en sangre. Entonces, este índice lo que hace prácticamente es medir aquellos alimentos, ¿verdad?, que contienen carbohidratos, la manera en cómo a la hora de consumirlos van a elevar los niveles de glucosa en sangre, si lo hacen de manera rápida o de una manera muy lenta. ¿Por qué es importante conocer acerca de este índice? Es súper importante, Yuri, básicamente porque nos va a decir de qué manera va a estar entrando los niveles de glucosa en sangre. Justamente es súper importante en aquellas personas que presentan diabetes, una prediabetes, un síndrome metabólico, una resistencia a la insulina, porque les va a permitir saber cuáles alimentos son beneficiosos para ellos y cuáles no son tan beneficiosos para ellos, porque recordemos que muchos de ellos se aplican insulina, por ejemplo, tienen un tratamiento muy estricto, entonces la alimentación les va a resultar ya sea beneficiosa o no tan beneficiosa dependiendo del tipo de alimentos que escojan. ¿Qué tan clave, doctora, es la alimentación dentro de un diagnóstico como lo es la diabetes? Es súper importante porque, Yuri, como te mencionaba, ¿verdad? Hay muchos alimentos que no son tan beneficiosos, ¿verdad? Y hay otros que sí son beneficiosos. Generalmente los alimentos altos en fibra, ¿verdad?, nos van a ayudar muchísimo, pero también hay que saber, Yuri, que hay ciertos alimentos, ¿verdad?, que contienen un índice glicémico muchísimo más elevado y otros no tan elevados. Entonces, justamente por eso quería enseñarles un poquito sobre lo que es el semáforo, ¿verdad? Porque tal vez se están preguntando por qué está como ese semáforo por aquí. Bueno, vamos a mostrarlo por acá, ¿verdad? El semáforo de la alimentación, ¿verdad?, es como un tipo de alimentación que se da en pacientes con diabetes, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos básicamente son que los alimentos en color rojo tienen un índice glicémico muy elevado, ¿verdad? Generalmente anda alrededor de los 70 a 100 en elevación de índice glicémico. Los de color amarillo generalmente anda alrededor de los 50 a 69, ¿verdad?, de índice glicémico, y los verdes andan alrededor de 0 a lo que son los 49 de índice glicémico. Entonces quiere decir que rojo nos indica como un tipo de alerta, el amarillo es moderadamente, ¿verdad?, lo podemos consumir moderadamente, y los verdes sí son como ya más de consumo libre. Si quieres me lo pones por ahí, Yuri. Entonces, al tener el semáforo de la alimentación, se le va a hacer más fácil al paciente, ¿verdad?, identificar cuáles son los alimentos que tienen mayor, moderado o bajo índice glicémico, y esto les va a ayudar muchísimo a lo que es la alimentación. Vamos a hablarle un poquito de los alimentos que son como de color rojo, ¿verdad?, los que hay que tenerle un poquito más de atención o más de cuidado. Ojo, no es que no lo puedan consumir, simplemente que hay que moderarlo al plan nutricional, ¿verdad?, la alimentación del paciente, un paciente, ¿verdad?, con algún tipo de patología como estas que nombré anteriormente, diabetes, prediabetes, síndrome metabólico, una resistencia a la insulina. Entonces, por ejemplo, los alimentos en color rojo se dice que, ¿verdad?, son aquellos que contienen mucha cantidad como de carbohidrato, ¿verdad?, o algunos azúcares simples, ¿verdad?, que tienen incluido en sus preparaciones. Por ejemplo, uno de los que tiene mayor índice glicémico son todos aquellos, los cereales azucarados. Por ejemplo, esos están como en la lista
de primero, ¿verdad? Porque aporta 115 de índice glicémico, ¿verdad? Lo cual nos está indicando que es más de 100. ¿Verdad? Entonces sí es bastante. Que además los cereales azucarados los encontramos por montones. Exactamente, y que muchas veces la gente lo utiliza como una forma rápida, tal vez de un almuerzo, un desayuno, inclusive de una cena, ¿verdad? Y no se sirven un poquitito, sino que se sirven un montón. Entonces por ahí el cereal, ¿verdad? No es como una buena opción para aquellos pacientes que tienen una glicemia, ¿verdad? Y un poco no controlada. Hemos caído también en el error de pensar o asociar los cereales con algo sano. Muchas veces decimos, yo soy fit, entonces como cereal, pero de repente no siempre es así. Exactamente, Yuri. Hay algunos cereales, por ejemplo, que son endulzados con miel, tapa dulce, por ejemplo, algunos tienen pasas, algunos tienen otras cositas ahí que no los hacen, ¿verdad?, como tan saludables. En paciente normal todavía uno dice, bueno, vamos a ver en qué forma lo puede consumir, ¿verdad? Sin embargo, no es como una buena recomendación. Otros de los alimentos, por ejemplo, está lo que es el puré de papa, ¿verdad? Que también contiene un índice glicémico muy elevado, lo que es el pan blanco, Yuri, por ejemplo, lo que es el arroz blanco es uno también de los que tiene mayor índice glicémico, y otros, ¿verdad? Que uno saca como un poquito más a la simple vista, por ejemplo, lo que son las mieles, lo que es la miel de maple, por ejemplo, la miel de abeja, todo este tipo de cosas. Algunos jugos de uvas, arándanos, por ejemplo, estamos hablando que andan alrededor de un índice glicémico de 84 más o menos, entonces todavía hay que tener muchísimo cuidado inclusive con las bebidas, ¿verdad?, que vamos a estar consumiendo. Algunos tipos de galletas, ¿verdad?, que contienen muchísima cantidad de azúcares simples, ¿verdad? Entonces hay que revisar un poquito cuáles alimentos nos favorecen y cuáles no. Ahora bien, Yuri, si yo te hablo de un arroz integral, ¿verdad?, para un paciente diabético es muchísimo más beneficioso que un arroz blanco. El arroz integral tiene un moderado índice glicémico, ¿verdad? Estamos hablando de 69 a comparación del arroz blanco que anda alrededor de los 90, ¿verdad? Wow. Entonces ahí sí hay un balance que podemos optar por la parte integral. Igual claro. el pan integral, ¿verdad?, no es lo mismo que lo que es un pan blanco. Entonces, por ese lado también. Muchas veces, doctora, decimos, pero la papa, o sea, la papa es una verdura, es natural, ¿cómo puede ser que la papa de repente no sea tan buena? Sí, exacto, es porque nos aporta mayor cantidad de carbohidratos, ¿verdad?, el grupo de las harinas, ¿verdad? Entonces sí es con un índice glicémico muy elevado, y además de eso generalmente al puré de papa le agregamos siempre otras cositas, ¿verdad? Entonces como para realzar su sabor. Entonces, mantequilla. Todo eso también suma. También leche, ¿verdad? Por ejemplo, la leche también tiene un índice glicémico ahí moderado, entonces todo va a subir. En la parte de lo que son los de bajo índice glicémico son muy fáciles, Yuri, porque son casi que todos aquellos que son de color verde oscuro, ¿verdad? También lo que son los vegetales como el tomate, por ejemplo, la cebolla, el ajo, ¿verdad? Todo este tipo de vegetales son de un muy buen índice glicémico, bajito. Y lo que son las proteínas generalmente no contienen índice glicémico, ¿verdad? Porque es de la familia de las proteínas. Entonces, como por ejemplo el pollito, el pescado, lo que es la parte del atún también es una buena parte en cuanto a índice glicémico que no contiene o que tiene concentraciones muy bajas. ¿Qué tan importante, doctora, a la hora de cocinar los alimentos? Porque podríamos decir, por ejemplo, el pollo es súper saludable, pero ¿qué tal que yo tengo la visión de hacer el pollo frito, por ejemplo? Exactamente, Yuri, ya ahí cambia un poquito, por ejemplo, si es frito, tipo a la plancha frito, pues ahí la parte que afectaría son las grasas. Ahora bien, si yo utilizo tal vez algún empanizador, ya tengo que saber, ¿verdad?, que el pancito que estoy utilizando generalmente son panes blancos, ¿verdad? Entonces de ahí el índice glicémico se va un poquito más arriba, ¿verdad? Entonces ahí es la comparación, ¿verdad? Es súper importante, Yuri, saber, ¿verdad?, que todo paciente que tiene diabetes también debe tener su alimentación muy controlada, ¿verdad? Porque no es el hecho de quitar carbohidratos, ¿verdad? O harinas, sino simplemente saber cómo adecuarlos a su alimentación, ¿verdad? Porque, doctora, muchas veces caemos también en el hecho de satanizar algún alimento en particular. Exactamente, yo siempre en consulta les digo, no es el hecho de satanizar, simplemente ver cuál es beneficioso, cuál no es tan beneficioso, como un tipo de negociación, ¿verdad? Y con el paciente, ¿verdad?
decir, bueno, este alimento tal vez no es tan recomendado, pero podemos o tenemos este otro que nos puede favorecer, ¿verdad? Recordemos que un paciente también con una glucosa que no esté compensado, ¿verdad? Generalmente también es un problema, ¿verdad? No es bueno llegar a una hipoglucemia, ¿verdad? O una hiperglicemia, ¿verdad? Esos bajonazos o esos alzonazos de lo que es la glucosa en sangre no es tampoco lo ideal. Siempre hay que tener como un balance a la hora de hacer ejercicio. También es súper importante en pacientes que presentan diabetes. Muy importante, doctora, por ejemplo, en el mercado solemos encontrar, qué sé yo, bebidas que nos dicen bajas en calorías o no contiene azúcar. Ya con eso podemos ponerle la firma para ingerirlos por la libre. No es lo recomendado, Yuri. Sin embargo, a veces hay pacientes que están muy compensados con la parte del tratamiento y todo lo demás. Ahora hay que tener muchísimo cuidado porque no todos los jugos que se encuentran en el mercado son libres de azúcar, ¿verdad? El hecho que diga light no quiere decir que sean libres de azúcar, grasas, ¿verdad? Dependiendo de lo que estamos buscando. Ahí es importante, doctora, y quizá en otro programa lo podamos abordar también el tema de saber leer las etiquetas y comprenderlas, la parte ahí donde desglosa todo. Es súper importante el leído de etiquetas, Yuri, así como todo el producto, ¿verdad? Para saber cuáles son las composiciones de ese alimento, ¿verdad? O de ese producto que estamos comprando, porque sí es súper importante, sobre todo en aquellos pacientes, ¿verdad? Que tienen una hipertensión, que tienen una diabetes, ¿verdad? Que tienen alguna patología asociada. En este caso, las personas diabéticas, ¿verdad? Recordarles, ¿verdad? Que sí es importantísimo escoger alimentos que sean beneficiosos para ellos. Como le decía anteriormente, la parte integral en ellos va a ayudar muchísimo, al igual que la combinación con el ejercicio. Otro tema importante en la parte integral, en el mercado también encontramos montones que dicen pan integral, pan integral, pan integral, pero al final de cuentas algunos incluso que dicen pan integral vienen cargados de mucho azúcar. Exacto, Yuri, hay algunos inclusive que tienen pasas y las pasas tienen un índice glicémico muy elevado. Por ejemplo, entonces lo ideal sería escoger algún tipo de pan integral que no contenga nada más que la fibra que ya nos aporta el grano, ¿verdad? Como tal, a la hora de la preparación del pancito integral. Entonces sí es súper importante saber también escoger esto y no escoger aquellos alimentos tal vez que digan como azúcares agregados, ¿verdad? Revisar ahí como en la etiquetita un poquito más a fondo esto. ¿Qué tan importante, doctora, es el equilibrio en todo esto? Ya lo hablábamos, satanizar no es bueno, pero me imagino que abusar incluso de los verdes, frutas, como decíamos, y estas cosas, pues tampoco ninguno de los extremos de repente es bueno. La parte de vegetales, Yuri, sí es de consumo libre, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos que a someterlos a cocciones, ahí cambia un poquito como la parte a nivel nutricional, ¿verdad? Inclusive la cebolla, no es lo mismo, por ejemplo, una cebolla en crudo, que una cebolla que la sometemos ya a calor. Generalmente ella empieza como a soltar un dulzor, ¿verdad? Entonces se supone que la parte a nivel de cebolla ya cocida en pacientes diabéticos tienen que tener como ahí una reducción un poquito más estricta en cuanto a esto, ¿verdad? Ahora bien, recordemos que las frutas no son de consumo libre. Todas las frutas también nos aportan fructuosa, ¿verdad? Entonces no son de consumo libre, cada fruta tiene su medida, ¿verdad? No debemos abusar de ellas porque a veces inclusive ahora que es la temporada de mamones, jocotes, todo este tipo de cosas, muchos de los pacientes prefieren inclusive no comerlo porque son como adictivos. Si yo me como nada más la porción, bueno, voy a seguir comiendo, ¿verdad? Entonces sí es importante como conocer la parte de porciones, ¿verdad? Por eso es la alimentación que debe ser personalizada en este tipo de pacientes. Exactamente, doctora, para ir finalizando, eso le quería consultar. ¿Qué tan importante es el acompañamiento de un especialista en nutrición? Porque estamos muy acostumbrados a ir al hospital, nos mandan los medicamentos, que me tengo que inyectar, que estos y estos otros cuidados, pero ¿qué tan importante, qué rol debería jugar un nutricionista dentro de todo este proceso para mejorar la calidad de vida? Sí, exacto, Yuri, tener una alimentación adecuada, ¿verdad? Que se ajuste a nuestras necesidades y además de esto, que cubra los requerimientos que nuestro cuerpo necesita es muy importante. Pero más allá también en pacientes que tienen alguna patología es sumamente importante que conozcan un poco más acerca de los alimentos que yo voy a estar consumiendo. Entonces en pacientes diabéticos, como en este caso, hay muchos alimentos que no son tan favorables para ellos y que sí deberían de ponerles un poquito más de atención
para poder tener aquellos niveles de glucosa en un rango por lo menos normal, ¿verdad? Y que no se eleve tanto los niveles de azúcar, o más bien que no hayan bajonazos, ¿verdad? Por deficiencia, porque muchas veces en ellos les da como ese sustillo de comer inclusive. Así es, efectivamente, yo creo que nos ha quedado bastante claro, hemos aprendido, pero en todo caso, doctora, por acá en Clínica de Obesidad ustedes están para servirle a quienes quieran también obtener una consulta ya personalizada. Exacto, aquí en Clínica de Obesidad, bueno, nos especializamos no solamente en peso, ¿verdad? Pero recordemos que también lo que es la parte de peso genera muchísimas otras enfermedades, claro. Sobre todo lo que es la diabetes, hipertensión, ¿verdad? Patologías asociadas específicamente a lo que es la obesidad, y aquí contamos con especialistas capacitados para abordar esos tipos de temas. Sí, doctora, bueno, se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer, Yuri. Vamos a irnos a un pequeñísimo corte comercial y ya venimos con nuestro tercer bloque para seguir abordando temas súper importantes como los que hemos estado conversando en estos dos primeros bloques, así que no se me vaya de ahí porque en breve regresamos.